cómo se le transmite a las personas que se está contando una historia, que hay cierta parte de ficción, pero que también es algo que está sucediendo en la vida real. Uy, bueno, esa pregunta está muy buena. Ya es cuando tiene que ver el factor humano de la historia. El, la, el, ¿Por qué lo que ellos están contando me va a llegar a mí? ¿Por qué me siento identificado con ese personaje? Porque me veo reflejado también de cierta forma en ese personaje, porque como tú sabes, aquí en Colombia no solo discriminan por nacionalidad, discriminan por clase social, porque hablo de tal forma, porque soy negro, porque soy gomelo. Yo aprendí, bueno, primero el trabajo duro de los venezolanos, o sea, de verdad me dejó impresionado. También aprendí que son muy, yo pensé que iban a ser más como prevenidos con nosotros, que no iban a ser tan abiertos. Pero no, por ejemplo, el trabajo con el actor, el sí, sí, lo que tú digas, qué necesitas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Venezuela en Profundidad. Hoy tenemos una historia bastante particular que contar a través de un cortometraje, Farmacia Beirut Delivery, que cuenta la historia que hay detrás de las vivencias de los venezolanos que hacen domicilio acá en Colombia y específicamente en Bogotá. Y para hablar de ello, pues tenemos nada más y nada menos que a sus creadores. Bienvenidos, chicos. Hola, Gracias. ¿Cómo están? muy Muy bien. bien. Will Aguilera, Nelson Kimbay. Cuéntenme un poquito de este proyecto. Ok, bueno, este proyecto surgió como queríamos contar la historia de la noche. Entonces queríamos cómo es andar en bicicleta de noche. Siempre cuando tratamos de hacer arte queremos también dar un mensaje social, no solo que el arte sea entretenimiento, que el arte sea para consumir, sino que el arte te deje un mensaje. Entonces quisimos contar por la historia de la discriminación. O sea, nos parece importante hacer caer en la cuenta a la gente cómo uno puede discriminar a alguien simplemente tratando de corregir cómo habla, diciéndole que por qué hace tal cosa, no entendiendo su cultura. Entonces la historia era cómo es andar en bicicleta de noche en Bogotá, que Bogotá es una ciudad pues peligrosa y de noche lo es aún más. No solo por los ladrones, sino porque lo puede coger en un carro, porque uno se puede ir entre una alcantarilla, son muchos peligros que hay en Bogotá, aparte de la inseguridad. Y aparte queríamos contar esa parte social, queríamos como dejar que nuestra historia le calara a la gente para que pudiera tener un sentido social. ¿Y por qué Farmacia Beirut Delivery? ¿De dónde nace ese nombre? Bueno, primero Bogotá y en Colombia no decimos farmacia, es muy raro, decimos droguería. Entonces como que cuando uno habla con un venezolano, ellos no dicen droguería, ellos dicen farmacia. Farmacia. Entonces como el juego de palabras. Y decimos domicilio y como que en el resto de Latinoamérica se dice delivery. Entonces queremos como el chiste que hay entre cómo decimos nosotros, que pasa en el corto, como que ese conflicto entre cómo decimos nosotros y cómo lo dicen los extranjeros o cómo lo dice una persona migrante en una ciudad que no es la suya. Bueno, ¿y cómo fue también para ustedes, por ejemplo, ese choque de culturas y tratar de plasmar desde su dialecto también una historia que tiene que ver que aunque es un país vecino, somos, digamos, tenemos casi las mismas culturas, pero hay como ciertas diferencias? ¿Cómo fue marcar o contar esa historia respetando la cultura de ustedes y la de los venezolanos? Yo te quiero responder desde la parte de la dirección de fotografía que fue mi proceso en el corto. Y era un reto complejo porque era hacer sentir la dimensión de una ciudad que no es la tuya y que tú estás habitando. Era como entender esos lugares donde estás, pero al mismo tiempo no eres. Entonces fue un reto muy bonito como tratar de identificar eso y yo siento que lo logramos de cierta forma justo con estos planos eh, tan generales donde se mostraba a nuestro personaje Carlos habitando esa ciudad pero desde la distancia, desde su bicicleta, desde su mochila de delivery. Entonces ese fue un reto muy bonito de hacer sentir pues una persona ajena en una Bogotá que conocemos, pues los que vemos el corto y habitamos el corto. Entonces fue un reto muy bonito también, pues eh, escuchar
pues lo que nos decían, escuchar a las personas que nos apoyaron en el corto, de esto podría funcionar, esto tal vez no lo siento ¿Tuvieron la tan oportunidad real. de conversar y de encontrarse cara a cara con alguien que les contara la historia así de primera mano? Sí, digamos, antes de escribir el guión, pues teníamos la idea general y hay un proceso de investigación. Entonces fuimos a entrevistar a varios domiciliarios venezolanos que nos contaran más o menos sus historias. Entonces reunimos las historias que más nos convencían y las plasmamos ahí. También yo tenía un guión escrito, tenía el guión escrito cuando se lo pasé a los actores que son venezolanos. Me Ok. dijeron, nosotros no hablamos así, por favor, escribe lo mejor. Y sí, ya fue un trabajo con ellos y decirle, no, o sea, toma el guión solo como una base y dímelo como lo dirían los Sí, venezolanos, Como lo exacto. que hablábamos ahorita entregarle. de cómo se adaptan las palabras, por ejemplo, el náguara y Ujú. ese tipo de... Sí, fue entregarle también como nuestro trabajo a que la interpretación fuera lo más correcta, lo más directa a un público que no solo es bogotano, sino que es internacional y pues precisamente que tuviera una hermandad con el país al que le estamos haciendo como un homenaje, contar una historia de eso que se vive de allá para acá y de aquí para allá y como colombianos en México, colombianos en otro lugar. Eso también quisimos como reflejarlo, como esa, no solo contarlo desde la parte que nos toca a nosotros aquí recibir migrantes, sino también cómo nos sentiríamos como colombianos en otro lugar, que es, es complejo. Y aparte, bueno, ustedes comentaban que a ti te gusta mucho andar en bicicleta y que ese fue como el punto de partida también o el momento que tuviste para encontrarte con esa historia y decir, bueno, vamos a hacerla. ¿Qué fue lo más, para ustedes, lo más que lo marcó encontrar esas historias mientras la escribían y mientras la grababan? Porque tú pues mencionabas también que tiene mucho que ver con que tú no sabes si en algún momento te puede suceder o te puede tocar una historia parecida. ¿Cómo fue o qué fue lo más curioso que se encontraron en el proceso de esta historia? A mí me impactó muchísimo cuando hacía las entrevistas y hablaba con los domiciliarios que las horas que trabajan, o sea, ellos salen como a las 7 de la mañana y vuelven a las 10 de la noche a trabajar. Yo decía, me parece increíble que manden más de 12 horas en bicicleta, trabajando todo el día, a veces no descansan los fines de semana, sino trabajando domingo a domingo, o sea, me hacía increíble cómo alguien puede trabajar tanto, o sea, y me parece pues que trabajar en la noche, no solo en la noche, trabajar en la calle en bicicleta es difícil, es Y una todo cosa lo muy que están compleja. expuestos, incluso cuando Exacto. llueve, Llueve, los carros, o sea, están expuestos a mil peligros. En el cortometraje también hay una parte que hay un policía que supuestamente lo tiene que cuidar a uno y que estar pendiente de su seguridad y todo lo contrario, como que poniéndole trabas a las personas, que yo también me lo contaron, que a veces que la policía los cogía porque sí iba a molestarlos, que porque pone la bicicleta ahí, que porque no se pasa por el otro lado. Y yo decía, pues esa persona solo está trabajando. bueno, eso tiene que ver también un poquito con este tema de la xenofobia. Em, Mucho se habla de los extranjeros, para no decir venezolanos, y a veces uno ve como esos chistes malos en redes sociales donde, por ejemplo, los venezolanos están reunidos en algún lugar y dicen, ah, con razón me falta un domiciliario, es porque está por allá haciendo tal cosa. ¿Cómo fue también para ustedes plasmar o contar una historia que rezagara la xenofobia o que diera un mensaje para dejar eso, digamos, a un lado? Digamos, comenzamos con el lenguaje. Entonces, él habla y en el cortometraje él habla y muchas personas tratan de corregirlo. Y él dice, no, no me corrija que así está bien Así hablo dicho. yo, Como por sí. ejemplo, pásame un esfero. Y él dice, no, esfero no se dice bolígrafo. Como estas diferencias culturales que parecen bobas, pero que en cierta forma Son lo segregan a uno. significativas, sí, claro. Exacto. Y también ya a partes más extremas, como por ejemplo, usted porque es venezolano tiene que trabajar en esto, o usted no puede, ¿por qué entra a mi casa si usted es venezolano? Y lo que te dije, el choque con la policía, que pues es inevitable, nos pasa a nosotros los mismos ciudadanos bogotanos, colombianos, pues imagínate a un venezolano extranjero. Claro, pues es complicado porque en cierta forma, pues también es una forma de vida y es lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿cómo mientras creaban la historia, qué más encontraron? ¿Qué les contaban ellos de todas esas trabas que se encontraban en el camino? Encontramos muchas cosas, pues, principalmente la xenofobia, pues, que es, pues, como, sí, no esté bien, es un pan de cada día.
Pero más allá de eso, también quisiera contarte eh, lo que vivimos como experiencia de grabar en la noche, de habitar la ciudad de noche, de literalmente montarnos en el papel. Cuánto tiempo fue? ¿Fue toda la noche? ¿Cuántas horas Sí, estuvieron haciendo eso? eso fue muy, muy bonito y fue un reto muy lindo porque literalmente nos fuimos a habitar la noche de un repartidor, porque no era lo mismo la ciudad a las 7 de la noche que la ciudad a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Entonces nosotros como primer reto, pues fue, bueno, esto no está pasando a las 6 de la tarde, esto no pasa a las 7 de la noche, esto pasa a las 2 3 de la mañana cuando no hay nadie, cuando la ciudad es un mundo muy diferente y encuentras todo cerrado. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo se habita la ciudad en ese momento? Entonces, solo tener esa experiencia ya fue como muy significativo de poder entender, poder comprender, poder interiorizar. Es que la ciudad en la noche y Bogotá en la noche es otra cosa, es Ustedes, completamente diferente. ustedes salieron, eh, decidieron salir en la noche y dijeron, bueno, la historia que nos encontremos la contamos o fueron particularmente a buscar esta historia Eh, del venezolano. Yo creo Sí, que es, perdón, yo creo que es un compendio de muchas historias, como que obviamente, pues en términos de narración, a un personaje tienen que pasarle varias cosas para que una historia sea mucho más rica. Pero pues encontrar eso como en una sola persona era, obviamente no va a pasar. Puede que haya una persona que sí le hayan pasado tantas historias, pero fue más bien un compendio de muchas, una recopilación de muchas historias que quisimos condensar en un solo personaje. Y hay deliveries trabajando a las 2 de la mañana. sí, Muchos, hartos, muchos. muchos. Sobre todo de las farmacias o droguerías, como decimos nosotros. Sí, ellos trabajan 24 horas. Sí. Y Complicado, hay, ¿no? hay de comida hasta las 12 de la noche y farmacia sí hasta toda la noche. Sí, Farmacias y licor. farmacias y licor también. Bueno, ¿y cómo fue para ustedes encontrarse pues con esa historia, partiendo de lo que tú comentabas? ¿Cómo fue ese encuentro o esa introspectiva de escuchar la historia y decir, o cuáles fueron sus conclusiones? Bueno, para mí, obviamente es habitar un mundo nuevo. Yo sé que esto es muy raro cuando uno trata de darle voz a algo pues, que no le pertenece a uno, pero al menos sí la encontré. Encontré esa voz de muchos que habitan la ciudad. Entonces fue reflexionar, interiorizar, comprender como estas situaciones que pasan en la calle, que pasan en Bogotá. Y pues es como dejar de ser para comprender, como escuchar, como ser consciente de que esto está pasando, no tanto como ponerse en los zapatos del otro porque sería muy, muy fácil de mi parte decir, no, es que yo habito, no, porque siento que faltaría el respeto a muchas de esas personas que habitan realmente la calle, pero sí me cambió la forma y la noción de qué es lo que está pasando, de qué es algo que está pasando, y es algo que lo que se tiene que hablar, así no sea yo, porque obviamente estoy muy lejano aún, pero sí darle como ese pequeño suspirito de aliento y de voz a este mundo de, de la migración, pues de la xenofobia con los venezolanos. Entonces fue como pues, al menos un apretón de manos, que me gustaría que fuera mucho más y que abarcara mucho más, pero por ahora es como un apretón de manos y decirle gracias por dejarme contar tu historia, por dejarme ser un pequeño vocero de eso y espero representar muy bien con este corto lo que pasó y lo que pasa, pero que sí, se necesita mucho más que Y esto. al ustedes encontrarse con esa historia, pues, ¿qué opinan, por ejemplo, de esas personas o de esa estigmatización que existe, como tú lo mencionabas hace un momento, de que, bueno, es que como tú eres venezolano, tú tienes que hacer ese trabajo? Siendo un trabajo común y corriente porque también hay colombianos que lo hacen o en cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo es o qué opinan ustedes de esa estigmatización? Pues si es una labor que puede hacer cualquier persona.
Sí, como tú dices, hay muchos colombianos haciendo también delivery, no son solo venezolanos. Y también yo sé y estoy seguro que hay muchos colombianos haciendo delivery en En el España mundo. y en Estados Unidos, sufriendo las mismas xenofobias, sufriendo las mismas cosas que sufren los venezolanos acá. Entonces, como tú dices, un trabajo como cualquier otro, tiene la ventaja de, como ellos dicen, ser tu propio jefe, que es, o sea, no me libero de la responsabilidad de tenerte a ti prestaciones y seguridad social, tú trabajas las horas que tú quieras, pero ellos tienen libertad de manejar sus horas, entonces me parece que unas cosas por otras, me gustaría que la gente pudiera tener derechos laborales más justos, por ejemplo, que no trabajaran 12 horas, o sea, lo ideal sería que trabajaran 8 horas y pudieran descansar las demás. Pero sí, entonces está el estigma que solo los venezolanos lo hacen, ¿no? También los colombianos, hay muchos colombianos trabajando en delivery. Y lo que pasa es que pues, los migrantes que vinieron acá vinieron a trabajar durísimo. O sea, y eso es un trabajo que los hace trabajar durísimo y ellos pues aprovechan el espacio para trabajar. ¿Cómo fue? Ya cuéntenme un poquito cómo fue el proceso creativo. O sea, desde la primera idea hasta que lo plasmaron y ya quedó listo. Bueno, hablo de la dirección de fotografía y el proceso creativo. En principio fue, vamos a contar la noche. Es como, uff, espérate, nosotros tenemos muchos equipos, muchas personas que van a habitar la noche y que no queremos la noche que justamente te acabo de contar de las 7 de la noche, porque eso no es la Y además me gusta noche es, dormir mucho, no quiero salir de noche. la noche es a las 2 de la mañana. ¿Qué pasa ahí? Cuando estás solo, cuando estás con toda lo complejo que es la ciudad a esa hora. Entonces, fue como, bueno, vamos a pensar esto muy bien. Aparte de aquí, no sé, ojalá que esto no salga al aire, pero nos fuimos sin seguridad de nada. Fuimos nosotros a vivir la experiencia de la noche, con los equipos y todo. Nada. No. Entonces, eso fue un reto complejo, bonito, que lo volvería a vivir y que me encantó. También encontrar el personaje, como la creación del personaje con una persona venezolana, no como el estigma de, ay, no, la bandera cómo abordaste no, la sino, persona? ¿Ya tú conocías, tenías amigos o simplemente te encontraste un delivery en la calle y le dijiste, ven, vamos a hacer un cortometraje tuyo? o eso sí ya es más del director. No, tenemos las entrevistas de las historias de los personajes. Hicimos un casting para contratar actores venezolanos, gente que supiera actuar. Y por eso ellos llegaron con nuevas ideas, ¿por qué no le metes esto? Nosotros no hablamos así. Por ejemplo, al final de una llamada con la mamá, si yo llamo a mi mamá no le voy a decir como ustedes hablan acá, ¿aló mamá? Entonces, Hola mami, bendición. bendición. Él me dijo así, siempre decimos bendición mamá. Y yo, ok, sí, entonces, como el proceso de que él me explicara más o menos cómo era que tenía que hacer. O sea, como que fue la creación del personaje principal, mucho de él y más o menos poco mío. O sea, hubo como trabajo en equipo, ¿no? Ustedes plasmaron la idea y ellos simplemente fueron ellos. Exacto. Exacto, sí, Mm. fue como, nosotros queremos contar, ni siquiera es plasmar la idea, nosotros queremos contar, obviamente desde el lugar que no nos corresponde, por eso te elegimos a ti como también ese guía que nos puede llevar a hacer esto mucho más grande. Eso me hace reflexionar en lo importante que se convierte la parte audiovisual o el arte para contar historias, ¿no? O sea, un tema tan complejo como es la migración, Colombia es uno de los países que más ha acogido a venezolanos y entonces vienen ustedes con estas herramientas y esta magia a contar esta historia. ¿Cómo se sintieron contando una historia de su país vecino? Yo, pues, como tú dices, el poder de la representación. La gente a veces como que no entiende muy bien lo que ve en televisión. Es poderosísimo porque la gente tiende a creer que lo que ve en la televisión o en el cine es la realidad. Entonces hay un poder de representación y yo represento pues lo más fiel posible a la realidad. Entonces la gente puede darse cuenta que es xenofóbica, que discrimina. Si no se le muestran ese espejo feo, a veces a la gente no le gusta, ay, por esa película nos hace ver a los colombianos mal. Pero es que usted tiene que ver lo feo para entender qué está haciendo mal la sociedad. Y entonces, o sea, ¿cuál es ese punto de, o esa diferencia? ¿Qué tan delgada es la línea entre lo que es arte y mostrar una historia audiovisual a plasmar un tema que es una realidad? Porque pues la migración de venezolanos es una realidad. ¿Cómo se le transmite a las personas
que se está contando una historia, que hay cierta parte de ficción, pero que también es algo que está sucediendo en la vida real. Uy, bueno, esa pregunta está muy buena. Te corché. Digamos que está la estética, ¿no? El arte. Entonces se tiene que ver bonito, se tiene que grabar bonito, el audio se tiene que escuchar bien, la música se tiene que escuchar bien. Y ahí es cuando tiene que ver el factor humano de la historia. El, la, his- el- ¿Por qué lo que ellos están contando me va a llegar a mí? ¿Por qué me siento identificado con ese personaje? Porque me veo reflejado también de cierta forma en ese personaje, porque como tú sabes, aquí en Colombia no solo discriminan por nacionalidad, discriminan por clase social, porque hablo de tal forma, porque soy ñero, porque soy gomelo, o sea, acá discriminan por todo. Entonces, la gente también puede ver a través de ese personaje sentirse identificado, oye, yo también sufro discriminación o yo también discrimino. Exacto, yo creo que eso es algo muy importante y que cuando estábamos realizándolo era chévere encontrarlo y era que justamente lo del acoso y el abuso no es solo porque seas venezolano, sino porque aquí es un tema de cultura, de que la gente Hay como esa estigmatización y exacto, la gente es división mala, internamente es en mala, Colombia. la gente es perversa aquí en Colombia y no le importa pasar por encima, y más cuando tienes una insignia de poder sobre algo o sobre alguien, eso ya te convierte en otra persona. Entonces, yo creo que es chévere el corto que uno se puede encontrar reflejado como en esas autoridades que hay en Colombia de esta señora se cree mucho más que yo, del policía que abusa, del tendero que abusa, de todo ese tipo de cosas que también como colombianos lo vivimos en el día a día. Entonces, es como, fue como un punto ahí de inflexión muy chévere de las dos culturas que al final terminan en que estamos siendo abusados los que no estamos perteneciendo a esos lugares de poder. Y aparte de este corto, ¿qué más vamos a ver? Pues de parte de ustedes. Muchas cosas. Eh, Nos gusta mucho contar la historia de los hombres obreros, entonces que hacen trabajos duros. Por ejemplo, este corto que hicimos de un venezolano, que es de domiciliario, tenemos otro corto que es de un mecánico de tractomulas. Entonces, como que esos trabajos súper duros que nadie le presta atención, como que pasan desapercibidos. Y ahorita estamos trabajando mucho con inteligencia artificial, estamos haciendo animaciones con inteligencia artificial, un poco más suaves que las animaciones, pues como que hay públicos infantiles, entonces como que nos estamos yendo por ese lado. Sí, hay un corto muy bonito que nos ha traído también muchas cosas muy lindas. Se llama Alicate y es justamente la historia de los perritos de taller, que aquí en Colombia y en Latinoamérica son muy importantes y que poco se les da visibilidad. Entonces, Alicate, para que lo busquen, es un perrito, el perrito de taller más lindo del mundo. Una pregunta curiosa, ¿se encontraron alguna vez o se ha encontrado una mujer delivery? Sí, Sí, un varias. montón. ¿Y entonces por qué decidieron contarla de un hombre? Porque Buena pregunta. Creo que van a tener que sacar segunda parte del corto. también, no, si lo hacemos de una mujer delivery o de una mujer que la directora tiene que ser una mujer. Sí, es que O también sea, porque no es... podemos contar la Hola, historia de una mucho gusto. mujer, Ya tenemos un nosotros director. siendo la visión masculina. Ya tuvimos la visión colombiana del venezolano, y imagínate la visión masculina colombiana de una venezolana. Y es que es un poco lo que te contábamos al principio. Nosotros tenemos una productora que se llama F32 y justamente las historias que contamos tienen que atravesarnos. Entonces, ponerse en el rol femenino como directores masculinos me parece un tema muy complejo y que podríamos también crear muchos clichés que justamente es a lo que no le apuntamos. Entonces, sería fabuloso, sería maravilloso tener la dirección femenina en un tipo de historia femenina, pero por ahora sí como que siempre hemos tenido ese lugar de, espere, no nos metamos ahí, que tal vez no sabemos hacerlo, que tal vez podemos generar ciertas cosas que no son, entonces más bien tomemos con calma, todavía estamos aprendiendo un montón, no somos los directores del universo, entonces esas cositas nos van enseñando muchas cosas y muchas oportunidades de mejora, entonces para llegarle a una dirección femenina es complejo. Bueno, y en el proceso de la creación de todos sus cortos, pero de este en particular, ¿qué aprendieron del venezolano?
Muchas cosas. Por Naguará. ¿Tú qué aprendiste? Yo aprendí, bueno, primero el trabajo duro de los venezolanos, o Sí. sea, de verdad me dejó impresionado. También aprendí que son muy, yo pensé que iban a ser más como prevenidos con nosotros, que no iban a ser tan abiertos, pero no, por ejemplo, el trabajo con el actor, el sí, sí, lo que tú digas, qué necesitas, cuando hacíamos las entrevistas, sí, qué necesitas, qué más quieres que te diga, como que, no sé, no sé por qué pasa eso, que uno piensa que las personas de Venezuela como que son como más resguardadas en sí, pero no, son muy amables, son muy abiertas, les gusta ayudar mucho, eso me quedó a mí. Claro, es Sí, que hay un proceso de que, bueno, uno viene de otro país, hay quienes se van mucho más lejos y uno viene como aporreadito. Entonces, de repente da como esa imagen de que uno es hermético, pero como la historia lo dice, pues Venezuela y Colombia siempre han sido países hermanos y al final existe esa hermandad. Sí, al final eso pues pesa muchísimo. O sea, uno piensa, los venezolanos y los colombianos son muy parecidos. Después uno se pone a ver y dice, no, hay diferencias. Pero al final somos lo mismo y al final como que la hermandad pesa bastante. Nos entendemos bastante. O ¿Qué sea, encontraste? O sea, ¿cuál fue el feeling o qué encontraron de igual que los hizo conectar? la música. La música fue un tema muy específico del corto. Es que si tienen la oportunidad de verlo, es la música, el hip hop, el rap, la calle. Y justamente el actor es cantante de rap venezolano. Entonces fue como, en eso se hizo un clic enorme, enorme, enorme. Entonces ahí nos conectamos y empezamos a hablar desde la música, desde la calle, desde contar esa historia de lo que se vive y como este tema del underground. Entonces fue muy, muy bonito encontrarse con eso. acá Eso también fue- aman a Cancerbero. Sí, Sí, Cancerbero es como un símbolo patrio de Venezuela. Y el joropo también, todo eso tiene. ¿Dónde podemos ver este corto? Pues ahorita cuando está yendo a festivales, entonces cuando está en festivales no se puede poner en ninguna red social todavía. Entonces esperamos que cuando termine su ciclo de festivales y ya pues no nos exijan privacidad, lo podamos ponerlo en YouTube, lo puedan ver en YouTube para que lo pueda ver toda la ¿Cómo gente. cuánto tiempo? Por lo menos un año, un año. ¡Au! ¿Por qué Mm. tanto? Como la distribución que se planea, que es un año enviando a festivales. Cuando ya termina su ciclo de festivales, se pone para que lo vea todo el mundo. pero hay algo bonito y es que el corto ha hecho muchos recorridos en festivales aquí en Colombia. Entonces, no sé si tienen la oportunidad de ir a alguno. Nosotros en nuestras redes todo el tiempo estamos publicando. Va a estar en Boyacá, va a estar en Centro Ático, va a estar en Cartagena. Entonces, lo podemos poner ahí, que la gente vaya, lo vea, se sienta como la experiencia total de estar en cine, de verlo completamente. Entonces, está chévere también que si tienen la oportunidad de ir a alguno de estos festivales cercanos, pues que habiten ese corto desde el cine, desde la ¿Tienen experiencia. planeado quizás hacer otra historia parecida? Seguir trabajando como con este. Voy a decir que yo tengo un sueño. A mí me gustaría que ese corto se convirtiera en una película, en un largo. Pero pues, quién no lo patrocina y todo? Pero pues sería un sueño bonito. Porque la gente que lo ha visto le ha llegado mucho, le ha gustado mucho. Entonces yo dije, uy, qué chévere que ojalá lo pudiera ver muchas más personas. Y en una historia mucho más larga. Mm. Claro. Bueno, ese es el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pues tratar de darle más visibilidad y que se convierta en una película, por supuesto. Y que se ganen muchos premios. Gracias, Ojalá. gracias. Muchas gracias. Redes sociales donde la gente los pueda seguir y ver todo su trabajo, no solamente. Bueno, empiezo. Es @nkimbay en Instagram y en todas las redes me encuentran así como @nkimbay. Por ahí nos estamos viendo. Y la de la productora. F32 Producciones. Aquí va a nacer otra productora que se va a llamar Naguará Films. Naguará Naguará Films. Films. Nos acaba de dar la idea, gracias. La primera historia de mujeres venezolanas en Colombia. Por dirección de Gen. Chico, gracias por acompañarnos, no solamente por acompañarnos, sino también por darse la tarea de contar esta historia que pues es bastante particular. Creo que no se me hubiese ocurrido y no se le hubiese ocurrido a nadie buscar qué hay detrás del trabajo que hacen los venezolanos acá como delivery. Y
tomar el arte también como una forma, en este caso particular, creo que muchos venezolanos incluso lo podrían tomar como una forma de protesta a lo que sucede en Venezuela. Entonces les agradezco por eso, los felicito mucho por su trabajo y gracias por acompañarnos aquí en Venezuela en profundidad. Gracias a ti Gracias por a ti. invitarnos.